vienen un poquito atrasados. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes tienen una sola clase por semana. Por eso las clases que vienen, y esta también, vamos a tratar de llevarla por lo menos a 3 horas, para recuperar temas. Porque nos queda la unidad más larga y ya el 16 tenemos el examen, o sea que nos quedan 3 semanas para desarrollarlo. Por eso, en esta parte, ustedes ya vieron los orígenes del Estado moderno con el profesor Koch, vieron conmigo la semana pasada las revoluciones burguesas, ¿sí? Y les dejo como tarea que ustedes lean lo referido a Maquiavelo, que no es tan largo, es sencillo de comprender. Si algo no hubiera que ustedes no entienden, me lo preguntan por mail o en la próxima clase, no tengo ningún problema. ¿Estamos? Digo yo, para poder entrar de lleno en el tema que vamos a dar ahora, que es el contractualismo. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Ok, profe. Bien, yo lo que necesito de ustedes es que cuando yo hago una pregunta, que a veces puede parecerles retórica, pero la hago, es para saber si ustedes me están escuchando por el tema de la conectividad, ¿no? Que es el problema que tenemos, ¿no? Porque a mí hablar solo no me divierte mucho. Entonces, cuando pregunto, traten rápidamente de decirme sí, no, más o menos, regular, así yo sé que estamos conectados, ¿no? Porque yo ahora lo que estoy viendo de ustedes es solamente fotos o letras. ¿Sí? Ustedes me ven a mí, pero yo a ustedes no los veo. Yo no los puedo obligar a que ustedes prendan la cámara, pero por lo menos devuélvanme cuando pregunto. Estamos lo más rápido que puedan. Listo. Es un dilema saber cuándo es la pregunta retórica o no. También. Y yo te digo, ¿me extienden? Esta es una pregunta retórica. Sí, sí, sí. Cuando digo, ¿estamos de acuerdo? Sí, me dicen. O no, no estamos de acuerdo. O cuando hago una pregunta de otro tema. Bien. Vamos a empezar con el contractualismo. O sea, ustedes van a leer Maquiavelo para la clase que viene, que está en la bibliografía obligatoria. Si no entienden algo, me lo plantean, obviamente. Y antes de empezar a desarrollar la clase que viene, hablamos de Maquiavelo. Pero ahora vamos a entrar en el tema del contractualismo. ¿Qué es el contrato? Sabemos que Maquiavelo, o sea, algo vieron de Maquiavelo en Nueva Ciencia, ¿no? Algo les dio el profesor Koch de Maquiavelo en la Nueva Ciencia. No. Sí, un poco. Sí, algo les dio. ¿Tienen idea que Maquiavelo va a autonomizar la ciencia política? ¿Eh? Que a partir de eso se produce la primera ruptura epistemológica en las ciencias sociales. ¿Sí o no? Sí, bien. Sí, sí. Gracias, Lucila. Entonces, a partir de ahí, cuando se consolida el Estado-Nación moderno, lo que van a aparecer es una serie de filósofos políticos, teóricos políticos, que van a tratar de explicar de alguna forma, y esa forma es una forma que se va a sostener, digamos, con algunas variaciones casi hasta el día de hoy, ¿no? Lo que va haciendo es adaptarse al nuevo tiempo, pero básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Tomar a los clásicos y explicarlos en el desarrollo de un contexto moderno, teniendo los 3 autores básicos como idea de contractualismo. La idea del contractualismo es que para que surja la sociedad civil y por ende el Estado, hay un estado previo que llaman de naturaleza. Esa sociedad o esos hombres, que no son sociedad, o sea, pongámosles para 2 autores van a ser sociedad, para uno no, pero bueno, ahora vamos a ver las características. Para esos hombres o para esa sociedad que estaba en ese estado de naturaleza, se van a poner de acuerdo, de alguna forma, que lo vamos a ver ahora, para hacer un pacto, un contrato. Y a partir de ese pacto o contrato, en ese momento surge el Estado por un lado y la sociedad civil,
que va a ser regulada por el Estado. ¿Estamos? Este paso del estado de naturaleza, estado de sociedad civil, va a derivar en diferentes formas de gobierno. De acuerdo a cada autor, vamos a tener diferentes formas de gobierno. Bien, este estado de naturaleza no existe ni existió nunca. Es una abstracción. Es algo que se muestra como necesario para justificar la existencia del Padre. Obviamente que hay situaciones históricas, como vimos nosotros la clase pasada, el caso de la Revolución Inglesa, ¿no? La primera revolución en la cual le van a cortar la cabeza al rey Carlos I, ¿sí? Con el hacha. Y justamente uno de los autores va a escribir en medio de esa guerra civil. ¿Estamos? Es este primer autor que vamos a ver ahora. Espera que le contesto con esto. Bien. Vamos a ver a Tomás Hobbes. Este señor que vemos acá es Thomas Hobbes. ¿Lo vemos? Sí, sí. Sí, Bien. Van a ser en Inglaterra, año 1588, y va a morir en 1679. Una edad bastante prolongada para la época. ¿Sí? Y este señor, desde los 4 años, se va a educar en diferentes instituciones, la mayoría eclesiásticas al principio, pero después va a pasar a una escuela privada de este señor Latimer, que es un ex graduado de Oxford. A los 15 años, bueno, va a mancharse al colegio Magdalen Hall de Oxford y va a tener un recorrido sobre diferentes cuestiones de la época. Va a pasar por la Marina, se va a recibir de BA en 1608, va a trabajar como tutor del hijo de un conde, un varón, William Cavendish, Lord Cavendish, que era un tipo que fue miembro del gobierno inglés en esa época. ¿Sí? Y junto a su pupilo, el hijo de Cavendish, va a realizar un tour, recorrido, que para la época era bastante raro, por Francia, Italia y Alemania, entre los años 1608 y 1600. Ya en el continente, Hobbes va a aprender sobre otros métodos científicos
y críticos que se daban en la Europa continental, y desde ese lugar, desde haber conocido nuevos métodos científicos y críticos, va a desdeñar el escolasticismo que había aprendido en Oxford. Oxford era una universidad católica todavía. No, ya era anglicana, perdón, pero cristiana. ¿Estamos? ¿Sigo? Sí, profesor. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Va a trabajar. Va a renegar de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es la forma de enseñanza que tenían las universidades cristianas, católicas en su mayoría, pero también algunas protestantes también, en el caso de la anglicana, que no tuvo una ruptura conceptual tan fuerte con Roma, sobre la enseñanza, ¿no? Basada en las instrucciones de Santo Tomás de Aquino y la aplicación del método deductivo. Esto es la escolástica, más o menos, para hablarlo rápidamente. Bueno, va a trabajar en filosofía, historia, ética, o sea, va a ser un hombre de su época, de una inteligencia, por lo que vimos, bastante importante, pero no por ello va a dejar de ser menos controvertido. En el año 66 se van a quemar sus libros, porque lo consideraban ateo, y después de su muerte otra vez van a volver a quemar sus libros. Pero, bueno, esta persecución va a durar más o menos hasta que en Inglaterra se dicte la ley de tolerancia, ¿no? Después de la Revolución Gloriosa, ya en un gobierno de una monarquía parlamentaria. Sus obras más importantes, vemos que acá tenemos algunas de sus obras. La más importante es la primera, que son los elementos del derecho, la naturaleza y la política. Y después el Leviatán, ya de 1651, que es su obra más conocida, donde va a sentar las bases de la teoría contractualista. Es el primero que esboza esta idea de contrato. Esta idea de contrato va a tener una enorme difusión en la filosofía política de Occidente. ¿Sigo? Sí. Bien. ¿En qué contexto se escribe el Leviatán? Primero, había una gran división política entre monárquicos y parlamentarios, porque fue escrito durante la Guerra Civil. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la Guerra Civil? O sea, brevemente, ese periodo que Inglaterra fue una república, bajo un protectorado de Oliver Cromwell. Bien. Entonces, en la teoría que él va a elaborar sobre el gobierno civil, tiene que ver directamente con la crisis política que sucede con la guerra. Los monárquicos eran anglicanos, van a defender la monarquía absoluta, diciendo que la legitimidad de la monarquía absoluta venía directamente de Dios, mientras que los parlamentarios van a ser protestantes, pero puritanos, no van a ser anglicanos, van a ser otra rama del protestantismo, que es el puritanismo. ¿Estamos? Van a afirmar que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. Y si bien Hobbes, que no era ningún tonto, ¿no?, mantenía una postura neutra entre ambos bandos, ya que por un lado afirmaba la soberanía del rey, pero también afirmaba que el poder de este no provenía de Dios, como que habría una puerta para sentarse a discutir. Tenía miedo de que lo pasaran a degüello, ¿no? Este es el primer facsímil de la tapa del Leviatán. Se llama Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Vamos a ir viendo más en detalle.
Estos son otros libros de él, sobre la guerra del Peloponeso. Este es la primera edición de 1642, acá lo pueden ver, sobre los elementos de filosofía de la Cibé. Vamos a ver en detalle la etapa del Leviatán. Este es el Leviatán. La figura que aparece acá es el Leviatán. ¿Qué tiene el Leviatán? ¿Qué ven ustedes en la imagen del Leviatán? ¿Saben lo que es el Leviatán? Dígame rápido, ¿sí o no? No. Sí, Leviatán es un monstruo bíblico. Demonio bíblico, un monstruo bíblico. Enorme. Bueno, me cuentan qué ven en la imagen del Leviatán. Tiene una corona, Tiene una corona. ¿Qué significa la corona? la realeza. La realeza, exactamente, la monarquía. ¿Qué más tiene? una espada. Una espada. Y en la otra, cetro de mando. Un báculo de mando. ¿Estamos? O sea, que el Leviatán, para Hobbes, está sustentado en la monarquía y esta monarquía se va a ver consolidada por la espada y el mando. Pero ¿qué más ven? A ver, díganme, ¿qué más ven? ¿Qué más ven? Hay como una ciudad abajo. Hay una ciudad abajo. ¿Y cómo está la ciudad? ¿Tiene gente o no tiene gente? Pareciera que no, va, por lo que llego a ver. No, está vacía. Está vacía. Tenemos una iglesia, de gobierno, ¿sí? Gente por afuera del campo, pero no vemos gente. ¿Dónde vemos gente? En el cuerpo del Leviatán. Son personas las que están en el cuerpo del Leviatán. ¿Lo ven? Sí, sí, ahora sí. Que es justamente el ejercicio del poder, justamente en una república eclesiástica y civil, y esta unidad de mando sobre las personas que el Leviatán las tiene hasta dentro de sí mismas, ¿entendés? Y regula un orden. Acá vemos abajo una ciudad vacía, porque las personas están dentro del cuerpo del Leviatán, y ordenada. ¿Estamos? No hay nada fuera de lugar. ¿Y cómo se va a sostener esta república eclesiástica y civil, según el gobierno eclesiástico y civil? ¿Cómo se va a sostener este gobierno? Primero, en la monarquía. Estos dos elementos de acá arriba representan la monarquía. Esta es la fuerza que tiene la monarquía, o sea, las armas. ¿Sí? Y por si hubiera duda, cuando llegue el momento, las armas se usan. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos a la iglesia, ordenada desde su jerarquía, con todos los símbolos que tienen, y esta jerarquía de la iglesia va a estar representada en una magistratura. Vemos acá un cuerpo de varios miembros que ejercen una función de control. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. Bien. ¿Qué nos dice Hobbes? Que es un escritor muy lindo de leer. Si alguien tiene ganas, tiene tiempo, lee algunas páginas de Leviatán. Hobbes nos dice que la naturaleza es el arte con que Dios ha hecho y gobierna al mundo.
está imitada, dice, de tal modo por el arte del hombre. Tanto lo puede imitar que hasta puede crear un animal artificial. Esta época era la época en que empezaban a desarrollarse los mecanismos, los relojes mecánicos, los autómatas. La idea de los autómatas no es nueva, es una idea que viene de la mitología griega, ¿no? Hefesto, ¿saben quién era Hefesto? Hefesto era el dios que hacía las armas de los dioses, el herrero de los dioses, pero era un dios también, Hefesto. ¿Y cómo hacía Hefesto solo para producir la cantidad de armas que necesitaban los dioses? Y algunos semidioses, y algunos héroes que a veces le hacía algún trabajo Hefesto para ellos, porque tenía autómatas. La palabra autómata es una palabra griega, que viene de ahí. De la idea de tener autómatas, de tener robots que nos limpien la casa o nos hagan el trabajo, no es nueva, sino que podemos remontarnos más o menos a la Edad Oscura en Grecia, siglo IX, siglo X antes de Cristo, ¿no? Ahí empieza la idea de los primeros autómatas. ¿Estamos? Dice que el arte va a ir más lejos porque imita la obra desde un punto de vista racional. Y gracias a esto, a esta naturaleza que es el hombre, que el arte lo puede imitar, podemos llegar a crear ese gran leviatán, dice Fox, que llamamos república o Estado. Que no es sino un hombre artificial. Aunque obviamente tiene mayor estatura y robustez, ¿no? Y se hace este leviatán ¿para qué? Para proteger y defender a este hombre, al hombre común. ¿Y cuál va a ser el alma de este leviatán? La soberanía. El movimiento del cuerpo, ¿sí? El alma que le da vida es la soberanía. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del Poder Ejecutivo van a ser los nexos artificiales. Lo que nos ayuda van a ser nuestras manos, nuestras piernas, nuestra boca a veces para hablar. Y la recompensa y el castigo van a ser los nervios. Que van a ser lo mismo que en el cuerpo natural. La salvación del pueblo van a ser sus negocios. Los consejeros que van a informar sobre cuántas cosas es preciso conocer son la memoria. Todo esto forma parte del Leviatán. La equidad y las leyes van a ser una razón y una voluntad artificiales. Leyes, ¿sí?, son creadas para pretender la equidad. Por lo tanto, es una voluntad, una razón artificial. La concordia, o sea, el llevarse bien, es la salud. La sedición es la enfermedad y la guerra civil es la muerte. Y
convenios, mediante las cuales creamos las partes de este cuerpo político, se van a combinar y unir entre sí, tiene que ver con el fiat. ¿Qué es el fiat? Además de un auto. La palabra que dice Dios, hágase. Hagamos al hombre, ese es el fiat. O sea que antes se escribía en latín, ¿no? Y dice Hobbes que la sabiduría se va a adquirir no ya leyendo en los libros, sino en los hombres. Este principio en latín es el nocete ipsum, que es el léete a ti mismo. ¿Sí? Y este léete a ti mismo está tomado también, porque estos señores sabían mucho de las cuestiones que tenían que ver con la antigüedad clásica, de la mitología griega, pero no ya de la mitología griega, sino de un dato concreto, el templo de Apolo. El templo de Apolo, la estatua de Apolo hecha por Fidias, famoso escultor ateniense, tenía una leyenda que dice, conócete a ti mismo. Y lejos, muy lejos, de parecerse a un libro de autoayuda, esta frase, para los griegos, no significaba un camino de introspección espiritual, sino que tenía que ver con conocer sus límites, sus propias capacidades. Esta frase es retomada y transformada por Hobbes, porque dice que el que tiene que gobernar una nación entera debe leer en sí mismo, no a este o aquel hombre, sino a la humanidad. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar de la condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad y su miseria. Les aclaro que estas diapositivas que estamos viendo van a ser todos los textos sacados de los libros originales. ¿Estamos? No hay nada acá, por ahí están resumidos, por ahí están un poco aclarados, pero todo está armado en base a lo que dicen los libros, igual que las imágenes. ¿Estamos? O sea, cuando hablamos de condición natural del hombre, estamos viendo esta imagen, ¿no? De un señor agarrando una especie de palo y partiendo de la cabeza unos cuantos. Entonces, ¿qué nos dice Hobbes? Hobbes dice que la naturaleza hizo a los hombres tan iguales, tanto en la facultad del cuerpo y del espíritu, que la diferencia entre un hombre y un otro no es tan importante. Más allá de que pueda haber una persona, Messi, que sea un fenómeno jugando al fútbol, ponele, pero para el resto de las cosas, ¿sí? Para la vida cotidiana, somos todos bastante parecidos. Es decir, nuestras capacidades son bastante parecidas. Tenemos un cuerpo, tenemos una razón, uno un poquito más inteligente, otro menos, o uno un poquito más fuerte, otro menos, pero no es tanto esa diferencia para que yo pueda reclamar, para mí, un beneficio diferente al que otro tenga. O sea, no tenemos una condición tan especial como para decir, bueno, a este le damos todo y a este le damos nada. Esto decía Hobbes, en una sociedad de características no mediáticas, o sea, diferente a lo que sucede ahora, ¿no? Yo quiero que ustedes se ubiquen en la época del pensamiento de Hobbes. ¿Estamos? ¿Ven claro cuál es el argumento que plantea Hobbes acá? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, el de la igualdad entre
Entre las personas, digamos. Sí, pero no es la igualdad en sí mismo. O sea, no está hablando de igualdad. Está hablando que todos somos más o menos, tenemos las mismas facultades, somos parecidos, ¿sí? Entonces, ninguno es tan especial como para reclamar algo para tener que el otro no quiera tener. ¿Eh? ¿Viste la escuela que está el alumno o alumna medio olfa, amiga de la maestra, y siempre quiere tener buenas notas, y a veces no se da, porque qué sé yo, son todos más o menos parecidos. Ese alumno no le gusta que le ponga un 8 y no le ponga un 10, ¿viste? Esas cosas que pasan. Es algo por eso, algo parecido a eso. No es una igualdad que nos da a todos por igual. No, es que en la exigencia vos no tenés más derecho, no tenés por qué, no hay por qué querer algo que el otro no lo pueda querer. Y acá empieza el problema. ¿Eh? Porque vamos a querer la misma cosa. Como dice acá Hobbes, ¿no? Por ejemplo, en fuerza corporal, el más débil. A ver, capaz que si yo me peleo con alguno de ustedes, no sé, ustedes son más jóvenes, más fuertes que yo ya, capaz que me gane una pelea, pero si yo soy más vivo, me llevo un revólver y le pego un tiro. ¿Eh? Como dice acá, ya sea mediante secretas maquinaciones, me junto con 3 o 4 y te espero a la salida de la facultad y te mato. ¿Eh? Como dice acá, me confedero con otro, me arreglo con otro. Le digo a los de Villa Constitución, que son enemigos de ustedes, que son de San Nicolás, digo, vamos ahí a San Nicolás y les pegamos a todos estos que están acá, que no me quieren dar, qué sé yo, y parte de Río, que no me corresponde. Y lo mismo va a opinar de las facultades mentales. Y dice que la igualdad es más grande todavía. ¿Estamos? Bueno, Sí. y de esta igualdad, acá viene el núcleo, ¿eh? En cuanto a la capacidad, se deriva que la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestro fin. O sea, todos tenemos la esperanza de que nos tiene que ir bien en la vida, que tenemos que tener nuestro campito, nuestra vaquita, las ovejas, ¿eh? Al lado del río, para tener agua fresca, para que los animales puedan ¿eh? hidratarse, para que nuestras plantas, nuestros sembradíos puedan contar con agua para ser regados cuando no hay lluvia. Entonces, ¿qué pasa cuando dos hombres van a desear lo mismo? Y no hay manera de que los dos puedan disfrutar lo mismo. O sea, uno de ustedes va y quiere lo mismo que yo, quiere la casita al lado del río, con las vaquitas, el campito. Y la tierra es una. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Hobbes. Como no pueden gozar la misma cosa, se van a volver enemigos. Y al final van a tratar de aniquilarse o sojuzgarse. O te mato, ¿sí? O te domino de tal forma que te convierto en mi esclavo. ¿Estamos? Y esto es lo que Hobbes plantea en lo que va a pasar de la naturaleza. Va a haber 3 causas de discordia, dice Hobbes. La competencia, la desconfianza y la gloria. La competencia va a impulsar a los hombres a atacarse para lograr un beneficio. La desconfianza es para lograr seguridad. Yo desconfío de mi vecino porque creo que me va a matar,
entonces yo lo mato antes. Me amenazó, me miró feo, no me cedió el paso en la escalera o en el ascensor, hizo un comentario que no me gustó. Tengo miedo, desconfío, ¿y qué hago cuando desconfío y tengo miedo? Recurro a la violencia. Y el último es la gloria, ¿no? Que esta es la más vana de todas. Porque tiene que ver con atacar para ganarme reputación. Soy el matón de la cuadra. Entonces, como soy el matón de la cuadra, como me miraste mal, pum, te doy un cachetazo. Y si das una opinión distinta, también te pasa lo mismo. Y así. ¿Estamos? ¿Se entiende cuándo van a ser las causas de la discordia? Sí, Van siguiendo el hilo lógico, ¿no? Porque si algo tenía este hombre es que pensaba muy claramente. Esto lo escribió hace 500 años atrás, más o menos. O sea que estamos hablando de algo que el hilo conductor de su análisis tiene una lógica no perfecta, pero vamos, casi. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Es importante esto, porque si no lo entienden, pídanme que yo se lo vuelvo a explicar. Pero creo que está bastante claro, pero igualmente vamos a seguir avanzando. Cuando los hombres, en este tiempo, que todo esto es el estado de naturaleza, lo que estamos hablando. ¿Cómo es el estado de naturaleza para Hobbes y cómo lo justifica? Cuando no hay un poder común que los atemorice a todos, el estado que hay es de guerra. Una guerra total de todos contra todos. Y aunque, justamente, fíjense que dice que la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual. Él está escribiendo durante una guerra civil, ¿no? O sea, no es que tiene que haber una lucha ahora, sino en que haya una disposición manifiesta a ello. O sea, que ante cada problema nos arreglamos los tiros. Imagínense ustedes ahora la situación de violencia en un barrio periférico de la ciudad de Rosario, que está tan en boga decirlo ahora, ¿no? En ese momento, dice Hobbes, si bien todo el tiempo restante es de paz, ahí no vamos a encontrar paz. Porque sabemos que la lucha por el control de territorios para proceder al narcomenudeo, ¿sí? Si bien nos están tirando tiros todo el tiempo, no es una guerra en la cual hay un bando enfrente y otro y están las trincheras y se viven tirando tiros de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, sin parar. Pero está esa disposición a recurrir a la violencia permanentemente. Entonces uno no está seguro de que haya paz. Dice usted la claridad del pensamiento de Hobbes para aplicar una situación que sucede todo el tiempo, permanentemente, hoy en algunos barrios de mi ciudad, la Rosario. ¿Qué va a haber? Un continuo temor y peligro de muerte violenta. Es lo que más nos asusta. ¿Qué es lo que más nos asusta a nosotros como habitantes de San Nicolás o de Rosario? ¿Qué es lo que más miedo tienen ustedes, chicos, en esta cuestión?
¿Qué es lo que más los asusta? Y supongo que eso sí, una muerte violenta. El homicidio en ocasión de robo es lo que más nos preocupa, lo que más nos altera. Fíjense ustedes lo que pasó con este muchacho, este arquitecto rosarino, Joaquín Pérez, que hasta sabemos el nombre. ¿Qué pasó con él? Que fue asesinado en el contexto de querer robarle su auto. Ese caso es un caso aislado, podemos decir. El homicidio en ocasión de robo sucede muy poco, sucede, pero comparado con otros crímenes violentos, sucede bastante poco. Sin embargo, es el que más nos conmueve. ¿Por qué? Porque toca con nuestros propios miedos. Y es lo que Hobbes plantea. Entonces, la vida de este hombre, dice Hobbes, va a ser solitaria, porque va a tratar de no vincularse con mucha gente, pobre, tosca, embrutecida y breve. Básicamente, breve. Y en esta guerra de todos contra todos, dice Hobbes, hay una consecuencia, que nada es injusto. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Derecho, justicia, están fuera. No hay poder, la ley no existe, donde no hay ley, no hay justicia. Tampoco hay propiedad ni dominio, ni distinción entre lo tuyo y lo mío. Va a ser mío en la medida que yo lo pueda tomar y lo pueda conservar. Esta tierra va a ser mía mientras yo impida que vos la ocupes. El día que vos vengas con más gente o mejores armas, deja de ser mía. No hay derecho de propiedad. ¿Estamos? Entonces, esta condición que el hombre tiene en el estado de la naturaleza es miserable. Pero, dice Hobbes, tiene una cierta posibilidad de superar ese estado. No dice tiene una probable, dice una cierta, que en parte va a estar formada por su pasión y en parte por su razón, esta posibilidad. Por eso la idea del pacto es una idea racional. ¿Cuáles son las pasiones, dice Hobbes, que inclinan a los hombres a la paz? El temor, la muerte, el deseo de las cosas que necesito para una vida confortable. Y acá viene lo fundamental, la esperanza de obtener esto por medio del trabajo. Y yo puedo trabajar en tanto y en cuanto no corra peligro mi vida. Si corre peligro mi vida todo el tiempo, ¿para qué trabajar? Me dedico a matar a otros y comerme la vaca que tenía el tipo ahí al lado. Y la razón, que nos va a sugerir normas de paz, a las cuales podemos llegar a través de un consenso. Y estas normas a las que podemos llegar por consenso, Hobbes la va a llamar leyes de naturaleza, que no es lo mismo que estado de naturaleza. Estado de naturaleza es todo lo que vimos antes, ¿no? Y leyes de naturaleza es lo que vamos a ver a continuación, que son las esenciales para justificar el pacto. ¿Estamos? Sí,
Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, vayan leyendo esto y me esperan un minuto, que el mate me está haciendo ir al baño. Prendo la luz porque ya no vemos nada. ¿Me ven ahí? Bien. Bien. ¿Qué es la libertad para Hobbes? La libertad es la ausencia de impedimentos externos. El derecho va a ser la libertad de hacer o de omitir, hacer o dejar de hacer. Y la ley, ¿sí?, es la que va a determinar y obligar qué hacer o omitir. Entonces, el derecho de naturaleza, que aclaro, no es el estado de naturaleza, es todo lo que vimos antes. Es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su vida. Por ejemplo, si vos venís con una espada a matarme, yo tengo el derecho de defenderme con una lanza. Si vos me venís a tirar con una gomera, pero me puedo defender con un fusil FAL. Y entonces, si este es el derecho de naturaleza, ¿cuál será la ley que determina? Es un precepto o norma general que se establece por la razón en la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservar. Esa es la ley de naturaleza. Mantener su propia vida, pero a través de una prohibición. ¿Estamos? ¿Sigo? Sí. ¿Cuáles van a ser las tres leyes de naturaleza que plantea Hobbes? Cada hombre debe esforzarse en paz, por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla. Mientras yo tengo esperanza de lograr la paz, debo mantener ese esfuerzo. Y cuando no puedo, debo buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. O sea, yo busco la paz, soy bueno, trato de llegar a un acuerdo con vos, pero si vos no querés acordar conmigo, bueno, te retiro los embajadores y pasamos a la guerra. Segunda ley de naturaleza.
acceder uno mismo, siempre y cuando los demás también estén de acuerdo, y sea necesario para la paz y la defensa de uno mismo, renunciar a este derecho a todas las cosas. O sea, yo renuncio a tener todo y me conformo con tener la misma libertad frente a los demás hombres. Si todos tenemos la misma libertad, yo renuncio a tener todo. Y la tercera ley de naturaleza es que los hombres cumplan los pactos que celebramos. O sea, si yo renuncio a todo para obtener la libertad, la seguridad y la paz, y hacemos un pacto, lo que espero es que los demás cumplan su parte. Y acá está la fuente y origen de la justicia, nos dice Hobbes. Y contrario sensu, la injusticia es no cumplir el pacto. Como yo hago un pacto con ustedes, qué sé yo, y les presto a cada uno de ustedes hasta fin de año 10.000 pesos para que compren los libros, ustedes me prometen devolverme ese dinero y llegado el momento ustedes no me lo devuelven, estamos ante un incumplimiento de un pacto y es un acto de injusticia. Como no hay una regla establecida al respecto, no hay una ley, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cometer otra injusticia que es reprobarlos a todos. En cambio, si hubiera una ley para ese tipo de préstamos, yo tal vez pueda recurrir a otra forma que no sea reprobarlos a todos. Vamos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estas leyes de naturaleza van unidas a un deseo de que se realicen. Un foro interno, a mi interior. Pero no siempre te van a obligar un foro externo, es decir, en cuanto a su aplicación. Aquel que sea correcto y tratable y cumpla cuanto promete, que ningún otro lo haría, se sacrifica a los demás y procura su ruina cierta, contrariamente al fundamento de todas las leyes de naturaleza que tienden a la conservación de esta. O sea, si yo cumplo todo y ustedes no cumplen nada, me arruino. Si yo me obligo en mi foro interior, pero no se cumple en el foro exterior, bueno, me arruiné. En cambio, dice Hobbes, aquel que tenga garantía suficiente y los demás van a observar las mismas leyes que él, si él no las observa, no busca la paz, sino la guerra. Y por consiguiente, la destrucción de su naturaleza, al buscar la guerra, por la violencia. Las leyes de naturaleza son inmutables y eternas. Porque dice, nunca va a existir una guerra que conserve la vida, la paz que la destruye. Son fáciles de ser observadas, solamente van a requerir esfuerzo. Cuando no existe un temor a un determinado poder,
que haga que observemos, ¿eh? Estas leyes van a ser contrarias a nuestras pasiones. Estas pasiones nos van a llevar a la parcialidad, el orgullo, la venganza, dice Hobbes. Entonces, acá está la frase más fuerte de todas, la que está resaltada en negrillas. Los pactos que no descansen en la espada no son más que palabras. Por eso, el Leviatán que vimos, al principio tenía una espada en el aire, no una espada acá como yo tuve que ponerla de esta manera para que entre, ¿no? El Leviatán la tenía en la mano. Y estas palabras, dice, no van a tener la fuerza para proteger al hombre. Entonces, a pesar de que existen las leyes de naturaleza, dice Hobbes, que cada uno observa, tiene la voluntad de observarle cuando se siente seguro, si no hay un poder, este poder no es lo suficientemente grande, vamos a fiar, y lo haremos legalmente según nuestra propia fuerza y maña para protegernos de los demás hombres. Esto de que los pactos descansan en la espada no son más que palabras, es la base sustancial del argumento del Estado moderno. Bueno, esto no tiene para ustedes este tema. Acá a lo que hace, básicamente, les explico rápidamente. Distingue entre persona física y persona jurídica. La persona natural es la persona física, la persona imaginaria o artificial es una persona jurídica. Una persona, dice lo mismo que un actor, puede actuar o representar. ¿Por qué va a distinguir esto? Justamente para justificar la creación de una persona artificial que es el Leviatán, el Estado. Acá hace un razonamiento de cómo él llega a la existencia de esta persona artificial. Entonces dice acá, una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o una persona. Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o una persona. Acá dice que la representación puede estar en manos de un hombre o de un grupo de hombres que constituyen a la vez otra persona. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Dice, la unidad del representante es lo que importa y no la unidad de los representados. Eso es lo que va a hacer que la persona sea única. Y es el representante, o sea, aquel que actúa en nombre de los representados, la persona que va a sostener la unidad. Dice, porque si no, no hay forma de que se entienda la unidad en la multitud. Si nosotros no estamos de acuerdo en este gobierno o con otro gobierno, nos guste, no quiere decir que no estamos obligados a cumplir las leyes. Esto es lo que plantea Hobbes acá. Lo que importa acá es la mayoría. ¿Sí?
pero no la mayoría para elegir democráticamente en elecciones regulares, sino la mayoría para darle el poder a uno. Ahora entramos en la segunda parte. Entonces dice, ¿cómo hacemos mientras vamos yendo, ¿no? Para construir semejante poder común que nos pueda defender contra la invasión de los extranjeros, las injurias ajenas, que nos asegure nuestra propia actividad y los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos? ¿Cómo es el camino? Es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esta asamblea o este hombre va a representar la personalidad. Y a partir de eso, vamos a estar obligados a aquellas cosas que nos representan, que tienen que ver con la paz y la seguridad comunes. Transferimos todos nuestros derechos. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de esta persona. Y nuestro juicio al juicio de él. Dice, esto es más que consentir o acordar. Es una unidad real. Todo en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme, con la condición de que ustedes hagan lo mismo. Y autorizan todos los actos de esta nueva persona de la misma manera. Y acá tenemos, aparece de nuevo nuestro amigo el Leviatán. Cuando esta multitud dice, hace esto, y está de esta manera unida, surge el Estado. Este gran Leviatán es ese Dios mortal al cual vamos a deber, por debajo del Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. O sea, porque en virtud de esa autoridad que tiene, de ese poder que cada hombre le dio, tiene tanto poder y tanta fortaleza que por el terror, o sea, por la punta de la espada, es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos. O sea, es el miedo el que inspira a los hombres a hacer esto. Bueno, y con esto terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? De mi parte no, profe. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Hacemos un receso. Sí, ¿alguien va a preguntar algo? No. Bien. Hacemos un receso hasta las 20.
Ok, profe. Siguiente tema. Listo, perfecto. Dale. A las 20 en punto, ¿eh? Gobierno republicano. Algunos postulaban al hijo de Cromwell, que tuvo una decisiva participación en la guerra civil, no es que era más, ¿no? Sino que era una persona bastante cercana a su padre, con una decisiva participación en la guerra civil, comandando tropas, etc. Pero no hay acuerdo y se decide una restauración monárquica. Y, bueno, yo lo conté un poco, que el rey quería volver las cosas atrás, el tipo era católico, bueno. Entonces es ahí cuando Locke empieza a escribir y a participar en la vida pública. La tenemos, bueno, más o menos el recorrido intelectual es bastante parecido al de Locke, va a estudiar filosofía en Oxford, pero después se va a recibir de médico, va a ser médico. Y a partir de 1672, que cuando yo le dije que pasan estos sucesos, va a involucrarse en política. La filosofía de Locke se conoce por la influencia en la conformación del movimiento Whig. Whig eran los liberales. Inglaterra va a estar dividida históricamente hasta pasando la mitad del siglo XIX en dos partidos políticos, por así decirlo, ¿no? Por un lado los Whigs, que eran los liberales, que eran los que seguían el pensamiento de Locke, y por otro lado los Tories. Los Tories eran los conservadores, y son los actualmente conservadores que están en el gobierno de Inglaterra. O sea, el primer ministro Boris Johnson forma parte del Partido Conservador y es un miembro del partido que se llama también Tory. Los Whigs medio que desaparecieron ante el ascenso del otro partido que conforma la otra parte del sistema político inglés, que es el Partido Laborista, que ver más con la socialdemocracia, digamos, con ideas de mayor equidad social, que fue fundamental en la construcción del estado de bienestar después de la posguerra, ¿no? Después de la posguerra de 1945, o sea, Churchill, que había llevado el país en un gobierno de coalición, va a perder las elecciones después de la guerra. Ganando Clement Attlee, que va a ser la persona que lleva adelante todas las transformaciones importantes, que todavía hoy muchas quedan armadas del estado de bienestar. Si bien hoy existe un partido liberal, no es el partido Whig. Es un partido liberal, que más que nada es un partido medio conservador, que oscila entre apoyar con votos a quien saca más votos. Ustedes más o menos saben cómo es el manejo político en Inglaterra, cómo es el sistema de elección. Sí, ¿no? ¿Ves? ¿Tienen idea más o menos cómo se elige el primer ministro británico? Digo también porque se va a elegir así en la época de Locke, no va a cambiar. Hola, hola. No, profe. No, yo tampoco. Bueno, les cuento rápidamente. Para llegar a primer ministro, uno tiene que ser el presidente, primero tiene que ser miembro del Parlamento. El miembro del Parlamento, es un sistema parlamentario, no puede ser si no es parlamentario, o sea, tiene que ser
parlamentario. Miembro de la Cámara de los Comunes, no de la Cámara de los Comunes. Y una vez que usted llega, elegido por la gente de su partido, a ser el presidente de la bancada de su partido. Del laborista, del Partido Conservador, del Partido Liberal. Entonces, en este caso, la reina llama al presidente del partido, de la bancada, y le pide que forme gobierno. Entonces, tiene que ir al Parlamento, volver al Parlamento, presentar el gobierno, presentar el plan de gobierno y obtener los votos suficientes para ser elegido. La cantidad de votos que hace falta es más de la mitad. De la mitad se gobierna. O sea que es una elección más que indirecta. Si bien uno sabe que el líder, como le dicen ellos, del Partido Conservador, en este momento es Boris Johnson, y antes fue Theresa May, ¿sí? Y antes fue Margaret Thatcher, y que si uno vota al Partido Conservador es muy probable que Boris Johnson sea primer ministro, no siempre es así, porque a veces no siempre las ecuaciones parlamentarias son tan claras. Uno tiene una ventaja, bueno, sí. Y entonces se establecen charlas con los líderes del Parlamento, que serían los jefes de cada bancada en el Parlamento, ellos les llaman líderes del Parlamento, y a veces hay que hacer hacen un gobierno de coalición, ¿no? No es el caso de Alemania. Alemania, en el último gobierno ahora de Angela Merkel, está en una coalición con los socialdemócratas, el Partido Demócrata Social Cristiano, que es el partido de Angela Merkel, está en coalición con los socialdemócratas, y bueno, y ahora que ganaron los socialdemócratas, capaz que el canciller o el ministro va a ser socialdemócrata integrado en un gobierno de coalición con el partido CDU de Angela Merkel. En Inglaterra funciona igual. Y esto se va a instituir ahora. Ahora cuando lo vean. Bueno, este recorrido, ¿verdad? Esto no tiene mucho que ver. Las obras publicadas, digo yo para ir más rápido, no tiene nada que ver, pero bueno. Vamos a ver el ensayo sobre la tolerancia, la carta sobre la tolerancia, que va a ser fundamental. ¿Se acuerdan cuando vimos en la Revolución Industrial la tolerancia religiosa que va a haber en Inglaterra? Está basado básicamente en esto, ¿no? En la obra de Locke. Vemos que tiene, mirá, se ve que lo preocupaba mucho la tolerancia porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 trabajos sobre la tolerancia. Tolerancia que va a aprender a conocerla en los Países Bajos cuando se exilió durante 5 años por haber sido acusado de participar de un complot, cosa que era cierta, contra el rey Jacobo II. Entonces, se va. En este periodo del interregnio, este intento de restauración de la monarquía absoluta que ensayó Inglaterra y que no pudo llegar. Pero la obra que vamos a ver nosotros es esta, que está acá en rojo, que son los tratados sobre el gobierno civil, que tiene 4 reediciones. Cada reedición tiene modificaciones sobre la anterior, o sea que lo que vamos a ver es la última reedición. Bueno, el contexto social y político. Vemos esta conspiración de parlamentarios contra el reinado absolutista de Jacobo II, lo que dijiste recién, la Revolución Gloriosa. Vemos que Jacobo II era católico, bueno, todo esto que pasó, que ya lo vimos medio,
Entonces, la Revolución Gloriosa o incruenta, que por eso se llama de esta manera, está asociado con el paso a una monarquía parlamentaria. Una monarquía donde el rey va a reinar, pero no gobernar. ¿Estamos? La Declaración de Derechos, o Bill of Rights, que sería especie no de constitución, porque no tiene constitución en Inglaterra, tiene dos, ¿cómo puedo decir? Dos bases legales, una es la Carta Magna, y la otra es esta, el Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Después, la ley del Acta de Tolerancia. Tiene que ver justamente con lo que vimos en la clase anterior sobre la libertad de culto. La creación del Banco de Inglaterra y del Ministerio de Comercio. Lo vimos. La promulgación de la libertad de expresión. Está fuera del Bill of Rights, pero hay una ley especial de la libertad de expresión. Como vemos, a diferencia nuestra, que hay un cuerpo constitucional donde incluye todo este tipo de derechos, los ingleses tienen un salpicado diferente. Y la aprobación de la Union Act de 1707. ¿Qué es la Union Act de 1707? Es lo que va a consolidar el Reino Unido de la Gran Bretaña. La unión de los diferentes países que integran la Gran Bretaña y se va a llamar en ese momento el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. En la actualidad se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La República de Irlanda es independiente del Reino Unido. ¿Estamos? Es ahí cuando aparece la bandera británica. ¿Cuál es la bandera británica? ¿Saben ustedes cuál es la bandera británica? Es la que tiene las franjas rojas y azules, esa, Y blancas. y blancas. La Union Jack se llama esa bandera. ¿Y la bandera de Inglaterra cómo es? Solo las rojas. Blanca con una cruz roja, sí, pero diferente. La de Escocia es azul, con una cruz blanca en forma de diagonal. Y la del país de Gales es roja, con el león de Gales. Bueno, esto no tiene mucho que ver, acá está. Acá estamos con el ensayo sobre el gobierno civil. Entonces, Locke va a tomar la idea de estado de naturaleza de Hobbes y plantea en el Sutra 4 de este libro, que dice, para entender correctamente el poder político y derivarlo de su origen, debemos considerar en qué estado se hallan naturalmente todos los hombres. Este es el estado de naturaleza. Lo vamos a ver ahora. Entonces, en este estado de naturaleza, dice, es un estado de perfecta libertad. Digamos que es lo opuesto a lo que decía Hobbes, ¿no? ¿Sí? Para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones. ¿Ya? De acuerdo a cómo lo juzguen, ¿sí? Dentro de los propios límites de la naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. Ya acá vemos que la configuración que hace Locke de este hombre en el estado de naturaleza es un hombre tranquilo. También es un estado de igualdad. Poder y jurisdicción es recíproco. Nadie tiene más de lo que posee el otro.
todas nacieron para gozar las mismas ventajas que nos da la naturaleza y el uso de las mismas facultades que tenemos. Y también son iguales entre sí, sin subordinación ni sujeción. Vamos con el Sutra 4. La libertad natural del hombre, dice Locke, consiste en estar libre de cualquier poder superior. Y al no estar bajo la voluntad de otro poder superior o autoridad legislativa, sino solamente tenemos como conducta la ley natural. Entonces, la libertad del hombre en sociedad, nos cuenta, consiste en no hallarse bajo ningún otro poder que el establecido por consentimiento en el Estado, ni bajo el dominio de ninguna voluntad, ni sujeto o restricción alguna, excepto las que promulgue el legislativo. Estamos claros, el Sutra 22. El estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza. Acá Locke plantea esta unidad entre estado de naturaleza y ley de naturaleza, que rige y obliga a cada uno, y la razón es que esta ley enseña a los hombres que quieran consultarla que al ser todos iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en su vida, salud y bien. Vemos que lo que para Hobbes eran las tres leyes de naturaleza, en este caso la ley de naturaleza, para Locke es diferente, ¿no? Y por la misma razón debe estar obligado a preservarse a sí mismo. Bueno, acá sí, en este diálogo con Hobbes, plantea que uno debe preservarse a sí mismo, lo mismo que planteaba Hobbes. Y dice, cuando su propia preservación no esté en juego, no esté en riesgo mi vida, debo preservar al resto de la humanidad, tanto como sea posible, y a menos que sea para hacer justicia con quien haya cometido una transgresión. No puede quitarle la vida a otro, ni producirle un daño, ni menoscabar lo que contribuya a la preservación de su vida, libertad, salud, miembros o bienes. Se lo plantea en el Sutra 6. ¿Está claro? Más o menos dice algo parecido a lo que nos decía Hobbes, pero con algunos matices más benevolentes sobre la conducta del hombre. No plantea un estado de guerra de todos contra todos. Está claro esto, ¿no? Sí, no, tal vez. Sí. Bueno, así como Hobbes también toma la base bíblica, bueno, Hobbes era un sacerdote, fraile, dice, como Dios creó al hombre como una criatura, que según Dios, dice Locke, no era bueno que estuviera sola, lo va a colocar bajo fuertes obligaciones de necesidad, conveniencia e inclinación que lo compelen a entrar en sociedad. O sea, va a haber una serie de situaciones que van a obligar al hombre a entrar en sociedad, pero más que nada por voluntad divina, ¿no? Cuando Dios dice, no, bueno, que el hombre esté solo, y segunda versión, ¿no? Pues hay dos versiones de la creación de la mujer, ¿no? Saben ustedes, del mundo. El mismo Génesis tiene dos versiones. La versión tradicional y la versión sacerdotal. La versión tradicional es esta que dice que no es bueno que el hombre esté solo. La versión sacerdotal es la que Dios crea a Eva sacándole una costilla a Adán. Tenemos una explicación doble para el origen. Pero bueno, partiendo de esta idea de que no está bueno que el hombre estuviera solo,
Pasa en esta idea de que el hombre está compelido a entrar en sociedad más tarde o más temprano. Por eso mismo lo va a dotar de discernimiento y lenguaje, para que pudiera seguir viviendo en ella y disfrutar de los beneficios de la vida. Esto no tiene mucho que ver con ustedes, esto tampoco. Dice, aunque la Tierra, dice Locke en el Supra 27, aunque la Tierra y todas las criaturas inferiores, habrá de criaturas inferiores y habrá de animales, son comunes a todos los hombres, cada hombre detenta, sin embargo, la propiedad de su propia persona. O sea, yo soy propietario de mí mismo. De la forma como Hobbes va a justificar a la propiedad privada en el estado de naturaleza. Pónganse ustedes que para Locke, ¿no? Estoy como ya hasta ahora, llevo 8 horas de clase, ya estoy jubilado. Locke va a justificar la propiedad privada existente en el estado de naturaleza. Mientras que para Hobbes, ¿qué decía con respecto a la propiedad privada y al dominio? ¿Se acuerdan? Dijimos recién. ¿Qué decía Hobbes? Que en el estado de guerra no había propiedad privada, lo tuyo No hay era en propiedad cuanto lo privada. pudieras defender. No hay. En cambio, Locke dice que sí. No hay diferencia. Si llegan a preguntar en el examen, dice Locke, hay propiedad privada en el estado de naturaleza, ¿cierto o falso? Bueno, ustedes acá tienen a dónde recurrir. Entonces, como yo soy dueño de mi propia persona, nadie, excepto yo, tiene derechos sobre mí. Lo que yo haga con mi trabajo, lo hacen mis manos, son míos. Si yo agarro un caso de madera y le doy, hago un mate, es mío, no es tuyo. Por lo tanto, traslado este ejemplo, que si yo tomo algo que me da la naturaleza, tal como ella me lo da, y luego lo intervengo con mi trabajo, es mío. Y por lo tanto lo convierto en mi propiedad. Yo me encuentro con una tierra vacía, la aro, la siembro, la cosecho, puedo llamarla mía. ¿Estamos? Yo veo 3 vacas sueltas que no son de nadie, las agarro, las enlazo, las llevo al establo y las ordeño todos los días. En consecuencia, la leche, la manteca y el queso que puedo hacer con ese producto va a ser mío, igual que las vacas. ¿Estamos? Bueno, acá da una serie de explicaciones, ¿no? Que se alimenta con las bellotas, que recoge de un roble. Pregunta si constituye un robo, que yo me arrogue eso. Y acá da unas explicaciones para seguir fijando, para justificar que no depende del consentimiento expreso de todos los copropietarios. El trabajo que era mío, yo lo intervengo, y esa posesión común en la que se encontraba se transforma en mi propiedad. ¿Sí? Entonces, es esta ley de naturaleza, dice Locke, que nos confiere la propiedad, de igual manera también la limita. ¿Cómo? Yo puedo fijar mi propiedad por medio de mi trabajo, en tantas cosas como pueda utilizar, antes que se echen a perder. Yo no puedo agarrar toda la fruta del bosque porque se va a pudrir. Y tiene que estar directamente relacionado en beneficio de mi vida.
todo lo que sobrepasa este límite y excede su porción ya pertenece a otro. Yo no puedo acaparar por acaparar. Dice, la apropiación de una parcela de tierra por medio de la introducción de mejoras no representa perjuicio alguno, ya que quedaba todavía tierra suficiente y buena para que los otros también fueran. Estamos hablando del estado de naturaleza. Dios hizo entrega del mundo para el usufructo de los industriosos y racionales. Vos trabajás, aplicás la racionalidad, va todo bien, pero el capricho y la avaricia de los pendencieros no le gustaba mucho a Dios, y eso no formaba parte de tener derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo se aplicaba esta ley de naturaleza? La propiedad está puesto en las manos de cada hombre. Por lo cual, cada uno tiene derecho a castigar a los que transgredan dicha ley. Y el castigo que cada uno puede efectuar no solamente es por el acto en sí mismo, sino para prevenir actos futuros. Porque dice, tiene que haber alguien para que la pueda aplicar, y ese alguien va a ser cada persona. Entonces, ¿qué le va a pasar al transgresor? El transgresor renuncia a la razón, a la regla y a la medida común que Dios le dio a la humanidad. Le va a declarar la guerra a todos los hombres, porque ejerce una violencia injusta y da muerte a uno de ellos, y por tanto puede ser muerto como una de esas bestias feroces y salvajes con las que el hombre no puede tener sociedad ni seguridad, ¿no? Punto, el padre del liberalismo político, del mismo modo que después va a justificar la esclavitud, justifica la pena de muerte. Y acá dice, esta es la diferencia que existe entre estado de naturaleza y estado de guerra. Esto está dirigido directamente al señor Hobbes, cuando dice que a pesar que han sido confundidos por algunos hombres, le hace Hobbes, son tan distintos el uno del otro como lo son un estado de paz, buena voluntad, ayuda mutua y todo lo demás, y un estado de enemistad, maleviolencia, violencia y destrucción. Hombres que viven justo con arreglo a la razón, sin un superior común sobre la tierra, con autoridad para jugar entre ellos. En esto consiste propiamente el estado de naturaleza. En cambio, la fuerza, la intención declarada de emplear la fuerza contra la persona contra otra persona, no hay superior, y entonces al no haber superior, no hay a quien apelar en busca de reparación. Y eso, al no haber a quien apelar, configura el estado de guerra, y eso es lo que queremos evitar. Entonces se pregunta, si el hombre es tan libre, ¿no?, en el estado de naturaleza, si es dueño de su persona y de las posesiones, ¿por qué habría de enajenar su libertad? ¿Por qué va a renunciar a este imperio y someterse al dominio y al mando de otro poder? Entonces, Locke nos manda una respuesta obvia para él, que dice que si bien en el estado de naturaleza el hombre posee tal derecho al goce, sin embargo, este derecho al goce se transforma en sumamente incierto.
y se va a encontrar expuesto a que terceros puedan obstaculizarlo. Si pues, se justifica, al ser todos reyes en la misma medida que él, cada hombre es igual, y dado que la mayor parte de ellos no observa estrictamente la equidad y la justicia, y acá entramos en una contradicción, ¿no? Porque Locke se diferencia de Hobbes, pero acá no le hace ruido esto, lo que estamos hablando acá. No son las palabras de Hobbes dichas de una manera más benevolente. Entonces, a él lo que le preocupa es el usufructo de la propiedad. Entonces yo, para poder usar mi propiedad, que está bien, que es mía por derecho, por ley natural, todo lo que Dios nos dio y lo utilizamos moderadamente, pero llega un momento en el cual esto se transforma en incierto, porque puede haber terceros que obstaculicen este derecho. Entonces, esto hace que este hombre, este estado precario, inseguro, y Hobbes dice muy precario y muy inseguro. Perdón, Hobbes, Locke. Ay, para cómo tienen las mismas vocales, me estoy volviendo loco. Disculpenme, chicos. Entonces, este hombre dice Locke que no va a ser irrazonable, así que no es de locos, que procure y desee unirse en sociedad con otros que ya se encuentran asociados o que tienen la idea de asociarse en aras de la mutua protección de sus vidas, libertades y bienes. Y a estas tres cosas él la va a denominar propiedad. Propiedad de mi vida, propiedad de la libertad, propiedad de mi vida. Entonces, ¿cómo ingresamos a la sociedad civil, dice Locke, y establecemos el gobierno? La condición de ingreso va a ser que todos los individuos deban renunciar a sus derechos naturales y depositarlos en manos del soberano, excluyendo todo juicio particular y estableciendo leyes imparciales, administradas por hombres a quienes la comunidad les otorgó la autoridad. O sea, acá tenemos la primera diferencia con respecto al Estado. Porque se acuerdan ustedes que esta asamblea de hombres, bajo Hobbes, elegían a una persona o un grupo de personas que formaban una sola persona, y ahí se terminaba todo. El pacto era irrevocable. Ahí seguimos. En cambio, lo que dice Locke es que a través de estas leyes imparciales, que van a ser administradas por hombres a quienes la comunidad, Dios, nadie, la comunidad les otorga autoridad. O sea que la autoridad de estas personas viene dada por la elección que hace la comunidad. Y aclara, por si hiciera duda, nadie queda excluido del pacto. Nadie puede quedar al margen de la ley. Y agrega, importante, ni siquiera el soberano. El soberano, Estado, debe cumplir la ley. Cada acto que realice el Estado debe ser un acto legítimo y legal, sobre todo. Legítimo porque tiene que ver con la comunidad que le otorga la autoridad. Esa es la legitimidad de origen. Y legal porque lo hace cumpliendo las leyes. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí. Sí.
Entonces en el Sutra 87 nos dice, aquellos que están unidos por un cuerpo y tienen una establecida ley común y una judicatura a la que apelar, o sea, un poder judicial, que este poder, ¿no?, tenga autoridad para decidir las controversias y castigue a los ofensores, van a formar parte de una sociedad civil. Pero aquellos que carecen de esta autoridad común van a continuar en este estado de naturaleza. Así dice en el Sutra 99, lo que origina y de hecho constituye una sociedad política no es otra cosa que el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que aceptan la regla de la mayoría. La democracia. Hombres libres que en su conjunto, en pluralidad, aceptamos las reglas de la mayoría y como le dije antes, no voté a este gobierno, no me gusta, así mismo estoy obligado a cumplir la ley. Y dice, para aclarar, es esto y solamente esto lo que pudo dar origen a los gobiernos legales del mundo. Los demás gobiernos están fuera de la ley. Tiranías, todo lo demás están fuera de la ley. Y acá vemos la representación de la rubia Albión, con el gorro frigio de la libertad, el escudo con la bandera Union Jack, que habíamos dicho, que es la unión de todas las banderas, la carta magna en su mano, la justicia en la otra, y el destino de imperio mundial que va a tener la Gran Bretaña. A través del barco, ¿no? ¿Se acuerdan del Navigation Act y todo lo que vimos en la clase pasada? Se pregunta, Locke, ¿por qué los individuos tienen este poder de pactar? Porque nacieron libres, iguales e independientes. Más o menos es lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Todos los ciudadanos de la nación son libres, iguales e independientes, portadores de todos estos derechos. En la concepción del liberalismo político. ¿Y cómo se impone esta regla? Por mayoría. ¿Para qué se hace el pacto? Es ponerse bajo un gobierno para preservar la propiedad. Porque en el estado de la naturaleza está incompleto. No tengo un juez imparcial. Esta ley debe ser escrita, fija y conocida. En el estado de naturaleza hay ausencia de juez imparcial. No tengo un juez imparcial en el estado de naturaleza. Tampoco tengo una ley escrita, fija y conocida, que es lo que le falta. Y no hay un poder que respalde las sentencias justas contra aquellos que lo infringieron. Supongamos que hay un tribunal y dice, mire, Mainardi, usted mató a tal persona, tiene que ir preso. Y yo digo, bueno, venía a buscarme, voy. Si no hay un poder que garantice sentencia justa. Y acá estamos de nuevo en que, si bien se diferencia de Hobbes, los pactos van a descansar siempre en la punta de la espada. Si no hay un poder que respalde. Bueno, acá habla del poder legislativo, esto no tiene que ver, el poder legislativo no, el poder federativo ya no, acá sí. Digo que no tiene nada que ver, tiene que ver, pero no entra en el programa que ustedes lo que le piden, entonces por eso sí. Alguien está interesado que lea todo. Entonces, la resistencia y la tiranía. Dice, el poder legislativo es fiduciario, o sea, tiene la fe, la confianza del pueblo.
y se va a mantener mientras el pueblo le tenga confianza. Por eso el pueblo puede disolver la legislatura si considera que ésta no actúa en vistas al bien común, o sea que le pone un límite. De esta manera la comunidad conserva el poder de autopreservarse contra las amenazas. Es el derecho a la rebelión contra la opresión. Esto está puesto específicamente por si hubiera un nuevo intento de querer restaurar la monarquía absoluta. ¿Qué diría Locke? Mire, muchachos, no. Ustedes vuelven a querer poner la monarquía absoluta, tenemos el derecho a resistir y rebelarnos. ¿Por qué? Porque donde termina la ley empieza la tiranía. La ley es transgredida, dice, para daño de alguien, y cualquiera que en una posición de autoridad exceda el poder que le da la ley y hace uso de la fuerza que tiene bajo su mando para imponer sobre los súbditos cosas que la ley no permita, cesa en ese momento de ser magistrado. Si un magistrado comete un acto ilegal y esto pone en riesgo la vida, o se impone sobre los súbditos, cesa en ese momento, no hace falta que haya no estar esperando un juicio. Y como queda sin autoridad, dice Locke, se le puede hacer frente igual que a cualquier otro hombre que por la fuerza invade los derechos de otro. Bastante claro, es tajante. No espera el juicio político, Locke. Y básicamente de esto habla con respecto a la tiranía y al peligro de volver a una monarquía absoluta. La resistencia, dice Locke, consiste en el poder que conserva el pueblo para defenderse de los ataques contra su propiedad. En el caso del gobierno, el derecho a la resistencia implica quitar el consentimiento a los representantes. Ustedes dejaron de representarme. Bueno, esto da para mucha discusión en teoría política. No es tan sencillo. Bueno, ¿cuándo se puede disolver el gobierno? Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo o intentan reducir el pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo. Y por eso el pueblo queda absuelto de prestar obediencia. Fíjense ustedes qué fuertes estas palabras, Quien quiera que haga sin derecho uso de la fuerza y tal hace dentro de una sociedad que la ejerce fuera de la ley, se pone a sí mismo en un estado de guerra con aquellos con la que esta fuerza es empleada. Y un estado así, todos los acuerdos anteriores dejan de tener vigencia. Todos los derechos desaparecen. Cada individuo se queda con el de defenderse a sí mismo y el de resistir a la agresión. Y con esto terminamos con Locke y terminamos la clase de hoy. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? No. No, profe. No, profe. No, profe. Espero haber sido claro. Más posible. Acuérdense que Hobbes va a justificar la monarquía absoluta, va a ser el régimen de gobierno para él ideal, mientras que para Locke el régimen de gobierno ideal va a ser la monarquía parlamentaria. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces nos encontramos en este mismo link el lunes que viene a las 6 de la tarde. ¿Estamos? 18 horas, ¿no? Listo, profe. No hay ningún problema. 18 horas, así damos clase Bueno. a las 9 y damos 3 horas de clase. ¿Listo? Ok, profe. ¿Listo? Gracias. Nos vemos la semana que viene.